Hace 10 años, Chile, Colombia, México y Perú acordaron crear un área de integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Durante esta década, la alianza ha alcanzado muchos logros. En 2012, formalizamos este proceso con la suscripción del Acuerdo Marco. Asimismo, hemos trabajado en la promoción al comercio y turismo y en la atracción de flujos de inversión hacia la alianza, a través de 8 macroruedas de negocios y 6 de turismo, en las que han participado más de 4.600 empresas, y del Foro de Emprendimiento e Innovación Lab 4 en 8 versiones. En 2013, creamos la figura de sede compartida, consolidada actualmente en 9 países, fortaleciendo nuestro trabajo colaborativo. Asimismo, hoy contamos con 6 países candidatos a convertirse en estados asociados. Para promover un mayor comercio entre los 4 países y ser más competitivos, en el año 2014 suscribimos el protocolo adicional al Acuerdo Marco, instrumento que, además de la desgravación arancelaria, facilita el comercio entre los 4 países a través de acciones como la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior y la eliminación de obstáculos al comercio, armonizando la normativa en diversos sectores, lo cual reduce los costos de las operaciones comerciales y facilita el desarrollo de negocios entre nuestros empresarios. Adicionalmente, en el año 2014, las bolsas de valores de los 4 países se vincularon en un solo mercado financiero, el más grande de América Latina. Las pymes han sido grandes beneficiarias de este proceso de integración comercial. En la Alianza del Pacífico tenemos un ecosistema de emprendimiento e innovación con redes de agencias aceleradoras, inversionistas, de innovación y de transferencia tecnológica. Además, en el 2018 se puso en marcha el Fondo de Capital Emprendedor, programa de apoyo financiero a las startups para su crecimiento e internacionalización. La apuesta del mercado digital regional en el año 2021 generará nuevas fuentes de crecimiento y productividad para la alianza. En cuanto a la libre circulación de personas, desde el año 2012 suprimimos las visas de turismo y negocios de corta duración entre los 4 países. Además, se han suscrito acuerdos de vacaciones y trabajo, cooperación consular y facilitación del tránsito migratorio. En la prestación de servicios, el acuerdo para el registro de ingenieros y los avances en la certificación de competencias son herramientas disponibles para nuestros profesionales. Los beneficios directos a la ciudadanía también son destacables. En el 2013 creamos la plataforma de movilidad estudiantil y académica, y con ella los programas de becas y voluntariado juvenil que cuentan con más de 3.000 beneficiarios. Asimismo, hemos trabajado en pro del fortalecimiento de la educación técnica y profesional para el desarrollo de los jóvenes y el impulso de la productividad y competitividad en la alianza. La protección del medio ambiente ha sido otra prioridad para nosotros. Por ello, en 2019 suscribimos la Declaración sobre la Gestión Sostenible de los Plásticos. La alianza busca la autonomía y empoderamiento de las mujeres a través de la transversalización de género y en línea con la Declaración Presidencial del 2020. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo y acompañamiento del sector privado, a través del Consejo Empresarial y a la cooperación de los 59 estados observadores de otros mecanismos de integración y de organismos internacionales. Esta cooperación está basada en un esquema dinámico y eficiente que contribuye a la consecución de nuestros objetivos. Todo esto evidencia 10 años de trabajo permanente para hacer de la Alianza del Pacífico un mecanismo dinámico, ágil y flexible, posicionándose como el proceso de integración más robusto, ambicioso y con proyección en América Latina, logrando captar la atención del mundo y atrayendo beneficios a las economías y sociedades de los 4 miembros. Pero los desafíos y oportunidades hacia el futuro son todavía grandes. Hoy tenemos que enfrentar a los impactos económicos y sociales de la pandemia. Por eso, desde 2020 hemos trabajado en la reactivación de nuestros países. Todo este trabajo hacia el futuro está guiado por la Visión Estratégica 2030, que busca tener una alianza más integrada, más global, más conectada y más ciudadana. Después de 10 años, con orgullo podemos decir que tenemos una Alianza del Pacífico sólida, comprometida con la comunidad y con lograr una mayor integración regional
que promueva el crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestros países en beneficio de la ciudadanía.